a grabar, pum. Nos avisa, porque después me olvido. Y voy a empezar a compartir. Hoy iniciamos, ¿se acuerdan que... ¿Ahí ven? ¿Me saco el video? Sí, perfecto, se ve. Sí, profe, Sí, se ve, se ve. perfecto. Se ve. Así no me corto. Acá. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Hoy empezamos ¿se acuerdan que yo le había empezado a decir esto? ¿Se acuerdan que hablábamos que la materia tiene como dos grandes bloques, ¿sí? Un primer bloque que tiene que ver con, si se quiere, de un montón de temas, que son los que sobre los cuales estamos trabajando, las miradas más tradicionales, los conceptos más hegemónicos, o como querramos decirlo, ¿no? Como un contexto más general y convencional. Y un segundo bloque en donde, a ver, en este primer bloque no es que no hablamos de formas alternativas de mirar otras cosas, como por ejemplo hablamos ya de la economía social, o como hoy vamos a hablar de agricultura familiar. Pero digamos que el segundo bloque profundiza en todo lo que tiene que ver la comercialización en contextos rurales de propuestas de economía social más concretamente, ¿sí? Lo que sí iniciamos hoy, si se quiere, es como este segundo parcial, el segundo bloque, porque la verdad que para tomarlo todo en un solo parcial es como demasiado contenido, ¿no? Por eso, más que nada, lo dividí en dos parciales. Pero sigue estando relacionado con todo lo que veíamos en la primer parte, con las 4 clases, 3 que terminaron siendo de la primer parte de la materia. Ahí como para proyectar. Bien. Entonces, ¿sobre qué? 6. ¿Cómo? ¿Esta? ¿Es Claro, nuestra clase? sería como, yo lo divido un poco entre encuentro y clase, ¿no? Esta vendría a ser como la quinta clase y el sexto encuentro, porque tuvimos el en realidad, sacando el feriado que tuvimos, sería el quinto encuentro, pero es el sexto encuentro del total de la materia. Por eso por ahí dice clase 6, creo. Que tendría que haber puesto encuentro. Bueno, a veces me mareo, cambio las cosas, pero por eso pongo clase 6, porque sería el sexto encuentro. Bueno, volviendo, ¿qué les propongo trabajar hoy? Un poco repasar los principales... ¿todos terminaron de hacer la encuesta? ¿La encuestita? Sí, profe. No, yo no la vi. ¿Querés que me meta ahora y la haga? Sí, mientras voy hablando de estas cosas que son más de introducción, les mandé... Hago desde el celu. Dale. Igual es muy cortita, porque justamente un poco para ver sobre qué conocimientos tienen ustedes para... no conocimientos, sino qué cercanía tienen al medio rural, y dentro del medio rural, digamos, un poco si se acercan desde más lo turístico, por cuestiones, qué sé yo, hay gente que tiene familiares en el interior del país, entonces, bueno, si tienen un acercamiento al medio rural desde ahí o del trabajo, me interesa más dividir esas dos partes, ¿no? Bueno, ahora igual voy a ir a eso para que podamos ver todos los gráficos. Entonces, la idea hoy es repasar algunos conceptos en relación a las actividades productivas en general, en el medio rural, los tipos sociales agrarios, TSA, es eso, tipo social agrario. Vamos a hablar de diferentes tipos sociales agrarios en el ámbito rural y referido a las actividades agrarias, y ahora vamos a hablar de qué es rural, de qué es agrario, o a qué llamamos rural y agrario. Y, reflexionar con C, bueno, no, yo sé que va con X, y analizar y reflexionar sobre algunos de estos aspectos vinculados a la estructura agraria. Vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de estructura agraria en relación, por eso digo que vamos y venimos con los distintos conceptos, a los diferentes modelos de desarrollo rural. Bien.
Ese es el objetivo para la clase de hoy. Entonces, ¿qué grandes temas vamos a ver? Las actividades agropecuarias, la estructura agraria, o vemos algo de los modelos productivos que algo hablamos y sobre agricultura familiar. Esperemos que nos dé el tiempo para todo. A ver, y les propongo una actividad. Así que como que les propongo una actividad, bien, viene medio repartido. No van a tener trabajo práctico, porque la idea es que hoy tengan un trabajo intenso. ¿Están viendo esto? Ah, no lo estaban viendo ustedes. Qué boba. Estamos viendo la misma diapositiva, la que dice Exacto. objetivo. Les quería compartir esto, los resultados de ustedes mismos. Respondieron los 9, que son los 9 que están conectados, ¿no? A ver, no puedo. Claro, debe ser. Cuando quiero bajar. Yo, en realidad, lo mío, no tengo parientes, ni el turismo sí, pero estoy vinculada por el centro de graduados, que es como una respuesta rara, ¿viste? Entonces, no por trabajo. Por trabajo estoy vinculada con los temas biológicos, porque doy clase de eso, pero como que es medio raro, por eso te lo aclaro. Bien. Está bien, pero son muchos más los que se sienten relacionados. Igual nada, no era para tener un paneo general, ¿eh? Y es porque el que vaya entrando le iremos pidiendo que lo haga. Para ver justamente esto, cuánto podemos profundizar en lo que vamos hablando. Y está bueno también, ahora sí vuelvo a esto, no sé qué, ¿están viendo ahí la...? No, acá. Y está bueno también sí, que ustedes vayan... La torta, estamos viendo la torta con la... Ahí cambié. La torta con el dulce de leche. Como para la merienda. Bueno, ahí volví a la presentación. Entonces, como para empezar a trabajar algunos conceptos antes de hablar de qué es la estructura agraria, todo esto está en un documentito que quizá puede parecer medio complejo, por eso también traer algunas de las cosas acá a la clase, como para poder hablarlas y discutirlas un poco más, o no sé yo, poder verlas, espero, un poco más simple, pero me parece que está piola por toda la cantidad de temas que aborda, ¿no? Y se mete en diferentes conceptos. Y parte de esto, ¿no? De en principio empezar a dividir las aguas de qué es agrario y de qué es rural, ¿no? Cuando hablamos de lo rural, hacemos referencia específicamente a lo geográfico, a la cuestión geográfica, de la vida que se da en el ámbito del campo. Pero cuando hablamos de agrario, ahí hacemos referencia al campo como la actividad primaria. Por supuesto que lo agrario está dentro de lo rural, pero lo rural es mucho más amplio que solamente lo agrario. ¿Se entienden estas dos diferencias? Esta diferencia que es fundamental. Sí, se entiende. Bien, que es fundamental para seguir lo que... Por eso hoy, Carla, cuando me hablabas de lo agrario, es esto, ¿no? Lo agrario referido específicamente a las actividades que se dan en el ámbito rural, y lo rural como lo geográfico, digamos, ¿no? Como todo lo que no es urbano. Igual me agarró un geógrafo y me da vuelta la cara, pero así, lo digo así simple, ¿no? Y dentro de esto, digamos, volvemos, yo lo que puse ahí es el concepto que vimos muy a las chapas, pero lo vimos y después quizá lo leyeron un poco más tranquilos para la lectura que le han dado los contenidos para el parcial, del término de territorio, ¿no? Y ahí el territorio como una construcción, decimos como una construcción social. Si hablamos de social, hablamos de sociedad, hablamos de la sociedad rural, no la sociedad, la SRA, la entidad, sino digo de la sociedad que se da en el ámbito rural, las personas que viven en el ámbito rural, de las cuales algunos son actores vinculados a lo agrario y otros no. Y acá el término de actores, digamos, lo vamos a seguir usando, y lo venimos usando también en ese sentido, pero acá lo aclaro a propósito. La semana pasada creo que hablamos de eso, cuando repasábamos algunos conceptos de
como si habláramos de una obra de teatro, todos los que están, digamos, actuando en esa obra de teatro, llevado a los términos en los que los trabajamos nosotros, para los conceptos que trabajamos nosotros, nos referimos por actor a todo aquel que, en este caso, por ejemplo, lleva a cabo alguna actividad agraria o vive en un ámbito rural, ¿no? Y ahí tenemos actores sociales agrarios y no agrarios, ¿qué es esto? En función de que realicen o no actividades agrarias. Y población rural, que esa población puede ser que si realiza una actividad agraria, sea un actor agrario o, si no, un actor no agrario. No sé, por ejemplo, una escuela no agraria, sino una escuela común, tiene, no sé, maestras que son parte de la sociedad, maestras o maestros, alumnos, todas las familias que están en el ámbito de esa escuela son parte de la población rural, pero no son actores agrarios, ¿no? Distinto es de todo lo que vamos a seguir hablando, de, por ejemplo, los productores, que son parte de la población rural, y son actores puramente agrarios. Y después está la población urbana, que cada vez más esto o con la evolución de las sociedades, esta distinción entre lo rural y lo urbano está cada vez más desdibujado, y con el surgimiento digamos, como de las áreas periurbanas y de toda la región geográfica que rodea las grandes ciudades, que serían estas áreas periurbanas, está cada vez más, digamos, vinculado, ¿no? Lo rural con lo urbano. Lo importante acá en esto de entender al territorio como una construcción social, al territorio rural como otra construcción rural, y no, digamos, desvincularlo de esto de entenderlo como lo rural, lo atrasado, lo no moderno, digamos, es ¿cómo es? Se da en unas, ay, no me salen las palabras, por Dios, se da, digamos, todo lo que tiene que ver con lo rural y con lo agrario es bien complejo y es bien diverso, no me salían las palabras. ¿Hasta acá venimos? Sí, profe, vamos bien hasta acá. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Porque acá quizás se empieza a complejizar, ya les digo, quizá cuando lean el artículo pueda también algunas cosas sonar las medias raras, pero la idea, un poco con la parte práctica que les propongo, es tratar como de desmenuzar un poco más, ¿no? Iremos tratando de desmenuzar todo esto. Entonces, ¿qué es la estructura agraria o qué se entiende por estructura agraria? Fíjense que dice configuración de elementos socioeconómicos, y si habla de socio, habla de la sociedad rural o agraria, económicos en relación a las distintas producciones que están dadas en el ámbito rural, y agroecológicos, referido a todo lo que tiene que ver con el clima, digamos, con todos los elementos de la naturaleza, interrelacionados, interconectados e interdependientes de la vida agraria. Y antes de seguir con lo que dice después, como esa definición, digo, ¿les hace acordar alguna definición que ya hayamos trabajado antes? ¿Les suena parecida alguna definición? El sistema. Al sistema, claro. Claro, A la teoría general del sistema. Exactamente. Porque esto, seguimos abonando en esto que decíamos, ¿se acuerdan? En una de las diapositivas de las clases anteriores, que digamos, cuando poníamos los 3 grandes temas que trabajamos, estábamos atravesados por la visión de sistemas. Bueno, acá continuamos con esa mirada, ¿no? Y la estructura agraria, y hablando de estructura, y uno puede pensar que la estructura es algo rígido, más que rígido, no sé si se acuerdan también de cuando definíamos en el primer práctico que hablábamos de estructura, se refiere a la configuración de esos elementos, pero digamos, no de manera
dura justamente, inflexible, sino establecen sí, dinámica, pero a su vez estables, o sea, la configuración de todas esas cosas que mencionábamos, de gente, de productos, de lugares, pero que se da de una forma determinada durante determinado tiempo. Eso no quiere decir que, que cambie, ¿no? Que en algún punto, esto que dice Néstor, tome otro dinamismo, sea diferente en algún momento. Como vamos a ver, por ejemplo, si vamos del 1880, que empezábamos, ¿se acuerdan la línea histórica, el Estado-Nación, a hoy, miramos los espacios rurales o hasta los urbanos y los miramos en relación, son muy diferentes ambos, ¿no? Entonces, pero de hecho pudimos ir haciéndolo porque mirábamos un poco el sector agrario y algunos hechos que se iban dando y fue cambiando eso, ¿no? Entonces, en determinada forma, en determinado momento tuvimos cierta estructura agraria que hoy no es. Entonces, cuando se habla de estructura, se habla de la configuración de estos elementos de determinada forma con más o menos estabilidad durante un determinado tiempo. Y la estructura agraria lo que hace es estudiar esos procesos, esas relaciones y las dinámicas que se dan durante ese periodo de tiempo, digamos, para poder dar diferentes elementos para intervenir. Por eso me interesaba dentro de esa encuesta que les hice al principio, saber quiénes están relacionados desde el quiénes no, cuántos en realidad están relacionados desde el trabajo directo en espacios rurales, ¿no? en actividades agrarias. En cuanto a los componentes que están ahí, fíjense también que ahí es medio parecido también a a los factores productivos que vimos sobre todo en la última clase, porque fíjense, la primera habla de una estructura de tenencia de tierra, ¿sí? Como recurso natural, factor productivo recurso natural, una estructura económico-productiva que bien podría ser asimilable a los trabajadores, al capital, y una estructura social que tiene que ver del análisis de los distintos actores, ¿no? En grupos, en clases, con los intereses que cada uno de esos grupos o de esas clases tienen. Una visión muy general y vamos a seguir desmenuzándola. Y acá estaba esto que, ¿se acuerdan cuando poníamos un ejemplo de sistema? Un análisis de estructura agraria bien estaría viendo todos estos componentes interrelacionados, interconectados, como decía en la definición, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos, por ejemplo, que el límite lo establecía quien analizaba, ¿sí? Más que cuanto más, digamos, cuando hablábamos de sistemas más diversos, complejos, y cuando hablábamos, por ejemplo, de sistemas sociales, más se complejizaba establecer los límites. Bueno, todos esos desafíos da a analizar la estructura agraria, que uno puede analizar la estructura agraria de Argentina, de la región pampeana, no sé, del partido de Saladillo, de una localidad dentro de Saladillo, digamos, se puede analizar en distintos niveles, ¿no? Por supuesto que uno va a estar relacionado con el otro, pero los límites que se establecen para analizar esos tres componentes que veíamos en la filmina anterior, digamos, van a ser en función de estos, como, ¿se acuerdan que hablábamos también de subsistemas? Bueno, el más grande, si miráramos Argentina, incluye a todos los demás, ¿no? Bueno, si nosotros decimos o estudiáramos la estructura agraria del departamento del partido de Saladillo, el contexto de esa estructura agraria sería analizar todo lo que pasa en la estructura agraria en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nada, un poco ir y venir con cosas que ya veníamos trabajando como para entender por dónde va esto de la estructura agraria, que puede llegar a ser medio complejo. Ahora,
repasando algunas cuestiones que tienen que ver ya más con las actividades agrarias o agropecuarias, ¿sí? Acá lo agrario o lo agrícola lo vamos a ver un poco más, ¿cómo se llama? En lo fino, cuando hablemos de actividades puramente agrícolas, pero en general, cuando se habla de estructura agraria no es porque solo analizamos lo vegetal, ¿sí? Vieron que digamos, todo lo agrícola está vinculado a lo vegetal y todo lo pecuario a lo animal. Y si hablamos de lo agropecuario, hablamos de la conjunción de esas dos producciones. Pero cuando hablamos de estructura agraria estamos analizando todo, no es que solamente hablamos lo vegetal. Así como una primera aclaración. ¿Se acuerdan de esto también, de que en la clase de economía veíamos los conceptos de los sectores, primero de unidad productora, ¿sí? De sector primario, secundario, terciario, de que la sumatoria de todas estas constituían el aparato productivo que estemos hablando, pero todo esto llevado a las actividades agrarias o agropecuarias, digamos, podíamos encontrar ejemplos de unidades productivas pertenecientes a estos sectores dentro de un mismo ámbito rural, ¿no? Yo ahí les pongo imágenes como para nada. Las imágenes a veces son más fáciles de recordar. ¿Qué se acuerdan del sector primario? ¿Tenían unidades productivas de qué características? Ahí ven un tambo, ¿qué era eso? El sector primario viene a ser la extracción, la primera etapa, la extracción de los recursos naturales. Bien. ¿Qué más se acuerdan? Ahora, ¿Cuál era el factor predominante? Trabajo, ¿o no? Los recursos naturales. Recurso natural. Bien. ¿Y teníamos de los tres factores? ¿Trabajo, capital hay en el sector primario? Sí, Sí, claro. Sí. Bien. pero bien. son las relaciones distintas. Exacto. Bien, siempre vamos a tener presente los tres factores, ¿sí? Siempre va a estar presente el trabajo y el capital cuando estamos hablando de cualquier unidad productiva. Si la ubicamos en el sector primario, como bien recuerdan, lo principal ahí es el recurso natural. Justo lo van a ver en el material que les voy a dejar después. La actividad de tambo, la imagen que justo usé, puede llegar a tener ahí una combinación que la hace más rara, o sea que no es puramente recurso natural, primaria. pero... No, sí, es primaria, pero hay digamos, sobre todo en cómo, lo vamos a ver la clase que viene, cómo fue cambiando la actividad de tambo, hay mucha más utilización de recurso de capital que, por ejemplo, no sé, en la cría de vacas, ¿no? Ahí en el material, de paso les aclaro, que me acordé porque después me voy a olvidar, y para que le digan a los compañeros y no se enloquezcan, yo el material que les dejo es bien básico, me parece a mí que es bastante claro. Lo que sí o sí debieran leer para recordar, refrescar, creo que son las 7 primeras hojas. Las restantes se las dejo por si les interesa. Ahí, digamos, explica como cada una de las diferentes actividades agropecuarias y qué sé yo, el que quiera ampliar y saber un poco más, lo puede leer. No es el objetivo de hoy ver cada una de las actividades que hay, ¿no? Pero lo importante es... Vos estás hablando de este Power, ¿no? Las 7 primeras hojas de este Power. No, del material de lectura que siempre les dejo para cada una de las clases. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Que vendría a ser en lo que se basa el Power Grid. Claro, el Power, digamos, es como parte de eso, están en esas 7, creo que son 7 hojitas. Son. Pero bueno, nada, yo porque si no me suelo olvidar de estas cosas,
sepan, igual el nombre del archivo dice de página 1 a 7, 2 a 7, una cosa así. Bueno, siguiendo. Entonces, para sector primario, sector secundario, en este caso, por ejemplo, siguiendo ahí la seguidilla, tendríamos unidades productivas, ¿se acuerdan que hablábamos de las de transformación, que transformaban la materia prima, que en este caso se obtiene de las del sector primario, la leche, en productos, ¿no? Por ejemplo, como está ahí, el queso. ¿Se acuerdan ahí cuál era el factor, digamos, que más encontrábamos de los tres? Trabajo. ¿Están seguros? Trabajo o tecnología, no sé. Capital, en realidad. En el sector secundario, claro, hay más utilización de factor, igual es más a modo de repaso, ¿no? Esto, para relacionarlo con lo que pasa en las actividades agropecuarias. Capital, fíjense ahí de la imagen, ahí, por ejemplo, ven personas que trabajan, y después todo lo demás, fíjense, claro, es instrumentos para producir queso, ¿no? Bueno, igual en la de tambo, en esto que decía que es medio rara ahí, porque estamos viendo una partecita del tambo que es de donde se extrae la leche, ¿no? Pero después están las hectáreas que tenga ese tambo para que las vacas puedan comer, bueno, nada. Le falta ahí una parte a la foto como para que ustedes me digan, bueno, pero en la otra foto también veo todo capital, o sea, capital digo porque están las ordeñadoras, hay vacas y después una persona, pero quizá ahí un poco se puede ver porque hay, digamos, vacas y no se ve la tierra, pero bueno, por esto que hablábamos de la del sector primario. Sí. Isabel manda un mensaje diciendo que tiene un problema doméstico y que tiene gente trabajándole en la casa y no va a poder entrar. Bueno, queda grabado, no hay problema. Bien, entonces, gracias igual por avisar. Las de sector secundario entonces transformaban la materia prima, ¿sí? Para las actividades agrarias es exactamente lo mismo. Y las del sector terciario, ¿qué eran? ¿Qué se acuerdan de eso? Servicios. Exacto. Servicios. Y ahí el servicio en la imagen, ¿cuál es? Medicina, es Un veterinario. Exactamente. ¿Sí? Un profesional veterinario. Pero también podría ser marketing, ¿no es cierto? Habíamos dicho como comercialización y claro. otro aspecto. Exactamente, sí. Sí, o qué sé yo, el contador del tambo, depende del tamaño del tambo, hay tambos que, o los tambos empresa, digamos, tienen mucho más, digamos, trabajadores que no están vinculados directamente con la producción. Pero, por ejemplo, el contador, o qué sé yo, un administrativo, y son también parte de... Te hago una pregunta, porque, o sea, volviendo para atrás, porque el sector secundario vos dijiste que lo más notorio es el capital. Sí. Pero ¿eso es realmente así? Porque es una visión capitalista, ¿no? Porque el trabajo también No, está a la par del no. capital. No. No. Pero yo cuando digo eso me refiero a que en relación a los otros factores, el capital hay en todos, por ejemplo, en el tambo. Claro. ¿El capital cuál es? No capital como... Cuando hablamos de capital, si se acuerdan cuando lo definíamos, decíamos que eran bienes que servían para hacer otros bienes, ¿no? Que no como dinero. No, justo esa aclaración iba a ser, el dinero también puede ser visto como capital, pero como hay diferentes formas, capital herramientas. Nominal, ¿se acuerdan del...? Sí, el dinero no es una herramienta, la herramienta es este capital fijo del que venimos hablando, ¿no? De esos bienes que sirven para hacer otros bienes. Por ejemplo, materia prima. Claro, sería. bienes de capital. Y lo que yo entiendo que el 2, el sector secundario es más fabril, como que tiene esa cosa de la producción, pero más
más de fábrica, por eso cuando dice Y la capital entiendo transformación. yo que habla de Claro. infraestructura, como tiene que tener instalaciones y condiciones para poder hacer esa actividad, que capaz que en la primera no es tan exigente, pienso, no sé. Siempre, en toda unidad productiva que ustedes analicen, no hablo de empresas, no le pongo la mirada capitalista justamente. En toda unidad mínima que ustedes analicen que produce algo, produzca lo que produzca y podemos analizar la que quieran, van a tener presente bienes que sirven para hacer otros bienes, que son los que llamamos factor productivo capital, van a tener presentes recurso natural, ya sea donde está asentado el lote, donde está el kiosco, o las hectáreas de donde come la vaca, a eso le llamamos recurso natural, o el río de donde pesca el pescador, o el buque pesquero, el mar de donde saca peces el buque pesquero. Todas las podemos analizar, ¿sí? Y todas van a tener de los tres componentes. Y van a tener personas que van a estar trabajando para producir lo que produzca esa unidad productiva. Por ejemplo, vamos a esto del ejemplo del tambo, o Del queso. mirando la cadena, ¿no? La cadena láctea, poniendo un ejemplo burdo, como puede ser un solo, no burdo, sino mirando un solo producto. Necesitamos que haya una unidad productiva que produzca leche, que es el tambo, en donde tenemos un recurso natural, que es la tierra. La tierra. Y las vacas también, hasta un punto podemos verlo así. Después, si estuviéramos en una clase de economía agraria, se les llama de otra forma, pero no, pongamos la vaca como parte del recurso natural. Tenemos el trabajador que, no sé, se preocupa por cómo están las vacas, si se cayeron, si no se cayeron, las mete en el corral adentro a la noche para que no se las afanen. Hay alguien que tiene que estar ahí viendo qué pasa con esas vacas, y ese es el factor productivo trabajo que le llamamos. Y hay capital. ¿Qué capital? Y, por ejemplo, si hablamos de un tambo, la ordeñadora, que es la máquina que le saca la leche a la vaca, que es eso que ven ahí que tiene colgado en las tetas. No sé si ven eso, no sé si, porque alguno puede no conocer cómo es la ordeñadora, eso que está ahí medio celestito. Ese sería, por ejemplo, factor productivo capital. Ahora, esa leche que se produce, que es el producto de esa unidad productiva, es comprada por otra del sector secundario para transformarla, ¿sí? Por ejemplo, un Sina Láctea, ¿no? Compra esa leche que la utiliza como materia prima. De esa leche, supongamos que el producto que produce la usina sea un sachet de leche. O, no sé, un queso. Hagamos un queso. Entonces, imagínense en su cabeza un tambo en relación a un lugar en donde se hace queso, necesita más o menos tierra para producir. ¿Qué les parece? ¿Cómo? No entendí, profe. Menos tierra que para bajar. En el tema del tambo me parece que necesita menos tierra que si la tuvieran que cultivar, ¿o no? No mezclen ahí actividades. Claro, estamos haciendo como extensión de producción o a tierra para producir. Un espacio físico. Es exactamente lo mismo, espacio físico. Como espacio físico para producir queso o para producir leche, necesito más tierra para producir leche o más tierra para producir queso. Para producir Más leche. tierra para producir leche. Exactamente, Claro. no, a eso es cuando yo me... En una casa se puede hacer queso tranquilamente. Por eso, entonces a eso es que nos referimos cuando decimos que las unidades de transformación, que son las del sector secundario, necesitan menos recurso productivo, menos recurso natural, ¿sí? A esa misma conclusión a la que llegaron recién ustedes. Entonces, tambo, obtengo leche, una empresa que produce queso la compra, ¿no? Tiene un recurso natural sobre el cual tiene toda su estructura y trabaja su gente, tiene gente que termina produciendo la hormita de queso y
tiene materia prima, que es la leche, para comprar, y tiene distintos instrumentos, que es el factor productivo capital, que era lo que decíamos, que son bienes para producir otros bienes. O sea, por ejemplo, ahora no me va a salir ningún nombre de los de las que... Los bienes de capital serían las máquinas, todas las herramientas Claro, que sí. necesita para producir. Sí, no me sale ni, por ejemplo, la pasteurizadora de la leche. Eso es una máquina que, ¿qué hace? Le saca todo o mata la mayor cantidad de bacterias que tiene la leche para que no enferme nadie. Entonces, por ejemplo, eso es una máquina que hay o debería haber en los establecimientos que producen queso, y que es una de las máquinas. Eso es parte del factor productivo capital, ¿no? ¿Qué termina produciendo esa unidad productiva? De transformación, por eso le llamamos transformación. Las del sector secundario principalmente es una hormita de queso, por ejemplo. Claro. Para llegar al consumidor, ¿qué me falta? ¿Cómo llega al consumidor? Servicios, la parte el tercer sector, el sector terciario. Exacto. Sí. Alguien que lo hace. Pero el tema, la pregunta era porque vos habías dicho que digamos, en el sector secundario lo que primaba era el capital. No es y yo lo que planteaba era que también el trabajo, hay situaciones que el trabajo es tan importante como el capital o más. En el sector de secundario, por ejemplo, en una fábrica de quesos. Vos estás diciendo que en una fábrica de quesos ¿y qué ejemplo te viene a la mente? A ver. Y hay productores que trabajan, son familias que trabajan Claro. y tienen un espacio pequeño, no tienen una gran inversión de capital para producir queso. Claro. Por ahí no producen a gran escala, pero exactamente, en producciones artesanales, en donde quizá la inversión de capital es menor. Pero cuando yo digo eso... O pequeñas empresas, o pymes, claro, digamos. Pero vuelvo a lo mismo, Néstor. Cuando yo digo lo que digo, no es porque digo el trabajo no importa. El trabajo siempre importa. Ajá. Lo digo porque lo relaciono, lo pongo en proporción a los otros factores, ¿sí? Aún estemos utilizando una forma artesanal, si vos comparases, si ese mismo productor tuviera un productor familiar tuviera un tambo, si miráramos todo a pequeña escala, también diríamos que en donde hay producción artesanal de quesos, hay más factor de capital que de tierra o de trabajo, aunque haya más trabajadores, ¿sí? Porque miramos en proporción los factores entre sí y las unidades productivas entre sí. Por ejemplo, ya vi que levantaste la mano, Sandra, me digo esto y me callo. En las de sector terciario, las de servicio, el factor que abunda es el de capital, el de trabajo, en relación a los otros factores. En general es así. Quizá podamos encontrar algún ejemplo en donde, no sé, que no se me viene a la mente, porque soy mala siempre para los ejemplos, cuando quiero ejemplificar no me salen, y cuando no me salen, para poner, digamos, en términos más reales esto, ¿no? Pero en general es así, en las unidades productivas del sector primaria hay mayor proporción de tierra o factor productivo, recurso natural en relación a los otros, en las de sector secundario de capital en relación a los otros, y en las de sector terciario en relación a los otros. Sí, Sandra levantó la mano y después un Shai. Sandra. No, vendría a ser como que, si bien están los tres, no sé, digo por ahí lo estoy tratando de ver si entendí lo que dijiste, pero siempre hay uno que es más preponderante. Exactamente. Sí, sí. Y quizá puedan encontrar algún ejemplo en donde podamos decir, bueno, no, pero acá es al revés. Como quizá se acerca más lo que dice Néstor de la producción artesanal de cualquier cosa, en este caso que veíamos de queso. ¿Sunshine? Sí, por ahí pensando, cuando lo miraba para el parcial, pensaba en eso. ¿Cuál de los factores es el que predomina
Pero esto es a grandes rasgos, pensando también en esto que dicen. Es como que que podamos analizar las unidades productivas. Cuando la analizamos, cuando paramos en esa unidad, indudablemente ahí vamos a mirar qué es lo que predomina, porque a lo mejor cuando estamos mirando pequeñas producciones, predomina mucho más el capital humano que la inversión de equipamiento, ¿no? Sí, Entonces, no hablemos de capital humano para no confundirnos, porque capaz que vos sí tenés en claro qué, pero ahí mezclamos conceptos, pero está bien, es trabajo, exacto. Bueno, pero en esto me parece que es importante pensar en las cadenas de producción, ¿sí? Por ahí los que estudiamos economía social hemos visto que encadenamientos de producción o trama de valores, como le decimos nosotros, y en eso es poder pensar cuál es el factor que predomina, y en la secuencia, digamos que la explicación por ahí de cómo se planteaban los factores, a mí me quedó mucho más claro pensar, por ejemplo, en los productores de verduras. Como que ahí pude encontrar la diferencia, como una cuestión para que la pensemos. Y ahí para ver cómo lo pensabas, qué veías. Lo único que conozco es la leche en sachet, así que está como complicado. Después voy a chusmear algún video o alguna cosa de producción porque no me queda claro, pero porque no desconozco totalmente la producción de ese sector. Bien. Bueno, antes de seguir hablando yo, alguien más había levantado la mano y no vi quién. Porque me decía, 2 levantaron la mano, pero no los veo. Se arrepintió. Bueno, no. Bueno, yo lo que, perdón que sea tan monopólico con la palabra, re pesado, ¿qué querés saber? Sí, re pesado. No, lo que iba a agregar es a Suyay, y en todo caso para las compañeras también que, bueno, acá en San Vicente tuve varias experiencias con productores de queso, y por eso también me llamaba la atención, ¿no? Porque justamente había de ejemplo del sector secundario unos trabajadores produciendo queso, y yo vi muchos casos de productores que son familiares, que si bien tienen tambo, tienen tienen la cadena, digamos, arrancan desde el tambo y producen sus propios quesos. La producción de quesos no implicaba un gran capital, sino más bien trabajo. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, por eso también lo planteé de ese modo. Bien. El tema de cadenas, igual está bien ir y venir con las cosas que ustedes tienen en la cabeza, porque todos venimos desde distintos lados y con distintas herramientas. No es que estamos en primer grado aprendiendo digamos, ya somos adultos, tuvieron una trayectoria laboral, por eso también preguntaba lo de la encuestita de principio. Entonces, está bien bajar a tierra todos estos conceptos e ir trayendo esas cosas que ustedes ven, ¿no? O que tienen en la cabeza para ir, digamos, esto también, otra vez volvemos, muchas cosas están puestas en términos generales, porque como para igualar algunos conceptos o esto, ponerlos en común y tratar de hablar todos más o menos el mismo idioma, porque después, y no ir de lleno no sé, por ejemplo, recién Suyay hablaba de capital humano, ¿no? Y esa es toda otra, por eso yo, ¿por qué la paro? No por no hablar del capital humano, sino porque, digamos, para tratar de que todos, una vez que nos pusimos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo, empecemos a hablar de otras cosas, a eso me refiero, ¿no? Ahí, no sé, porque se me van y vienen rápido y si no lo miro, ¿alguien levantó la mano, puede ser? Yo levanté la mano. Sí, Raquel. Raquel. Por ahí pienso que el sector primario es más en la elaboración o en el trabajo que hace, es más esporádico. En cambio, en el sector secundario es como ya tiene más la comercialización adentro y lo hace durante todo el año. Es lo que yo viví. Bien. ¿Sí? Puede ser. Sería, depende de la actividad que hablemos. Claro. Y por ejemplo, en esto de queso, porque estás hablando de leche, de queso, y lo otro es, por ejemplo, en el primario es, bueno, las vacas dan leche en tal tiempo, entonces hago queso para no tirar la leche. Voy y hago un producto elaborado y gano dinero. Bien. Pero en un sector secundario sería, ya tiene más campo, ya tiene más tecnología, ya
el queso es constante, vos te vas y lo tiene todo el año. En esa diferencia la tengo yo. Claro, No sé si depende es de la así. actividad que hablemos y sí, yo creo que sí, pero depende de lo que estemos hablando. Si nosotros hablamos de la industria láctea o de cualquier actividad industrial, digamos, Pero gran escala, sí tienen mecanismos para asegurar una continuidad, como estás bien, como decís, ¿no? Pero, sí, o si hablamos, no sé, de un tambo a gran escala, digamos, esta cuestión que ahora lo vamos a ver de periodicidad en la vaca que me da leche, que a veces me da más y a veces me da menos, y cuando me da más hago queso, y cuando me da menos la vendo directamente, eso sí es claro a baja escala, pero a gran escala, un tambo de gran escala tiene o intenta proveerse de leche todo el año, ¿no? Y tener una continuidad. Eso que me decís está, que nos decís, está bien, es así, dependiendo de la escala que hablemos, ¿no? Y después está bueno esto que dice, dos cosas más quiero decir. Una, que podemos verlo también con el ejemplo que traía Sunshine de la producción vegetal, y otra, que las cadenas las vamos a ver en la clase que viene, ¿no? Hoy, digamos, son conceptos más básicos que nos van a permitir entender mejor las cadenas, pero en esto no sé. La producción hortícola, digamos, la unidad primaria es digamos, de donde sale el vegetal, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la huerta, la lechuga, la remolacha, el tomate, la zanahoria, la verdura que ustedes se imaginen en la cabeza, tiene la tierra, una cantidad determinada de hectáreas para producir eso, que según la cantidad de hectáreas que hablemos, vamos a hablar de productores grandes, chicos, podemos seguir avanzando en eso después. Capital, por ejemplo, a ver, Sunshine, vos que conocés la actividad, para vos, ¿qué sería capital en una producción hortícola? ¿Qué representaría el factor productivo capital? Estaba masticando, perdón. Te agarré comiendo. La tierra. La tierra es el recurso natural. Por cómo lo venimos. Esto que dice, no sé si lo decís desde ahí, ¿no? Pero en economía agraria, cuando se habla de tierra, se habla de capital fundiario. Yo no quiero confundirlos, por ahora veámoslo como recurso natural. Es el recurso natural, digamos, lo que sería el capital, ahí básicamente tendría que ser todos los insumos porque necesito producir con algo. La tierra sola no va a producir los vegetales. Entonces, eso otro que yo necesito producir tiene que tener un origen. Entonces, las semillas, los agroquímicos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y el trabajo, si bien es más preponderante porque hay un trabajo importante, principalmente si pensamos en los productores agroecológicos, cómo esas personas, esos trabajadores, ese factor trabajo, es importante en tanto y en cuanto el producto final que se produce. ¿No? Sí y no. Bueno. No, lo del trabajo está bien, pero ahí establezco una diferencia conceptual. La semilla no es capital, es insumo, como dijo Sunshine, es necesaria para producir, pero cuando hablamos de insumo, hablamos de cosas que desaparecen en el acto productivo. Más que desaparece, claro, más que desaparece, o por ejemplo el fertilizante. El fertilizante se pone para cumplir una función que es fertilizar la tierra, la semilla se transforma en la lechuga, ¿sí? En cambio, acuérdense que cuando hablamos de capital decíamos que eran bienes para producir otros bienes y que me servía y que lo utilizaba varias veces. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuál sería el capital en la huerta? Máquinas y herramientas también, además de las herramientas. Exacto, el tractor, la azada, qué sé yo, los zapines, el invernáculo, la pala, el invernáculo. El invernáculo es todo lo que no se gasta, que se mantiene, el capital es lo que se mantiene. Exacto, el factor productivo capital es lo que yo puedo seguir utilizando. El invernáculo no es que hago una lechuga y lo tiro, sigue estando. El tractor lo mismo, la pala lo mismo, ¿no? ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Analizando ahí así más fino, ¿no? Después, el factor de transformación, en el caso siguiendo la cadena hortícola,
Perdón, factor de transformación. La unidad productiva de transformación del sector secundario, ahí, ¿cuál podría ser? ¿Vos la conocés, Sunshine? Los mercados, donde empieza la cadena de comercialización. No. Te la puse difícil. Eso sería el factor, el sector terciario. Sí, pensalo. Muy bien, Néstor. Enroscada, profe, con el tema de los insumos. ¿Por qué no se tienen en cuenta como capital si hay que tener un dinero para poder invertir en insumos? Que el dinero se transforme en capital, perdón, te voy a mezclar yo más. Que el dinero se transforme en cosas no quiere decir que esas cosas sean capital, ¿sí? Claro, y si hablamos de dinero, salario, hablamos como capital nominal, pero Claro. que un salario ¿se entiende? tampoco es un capital, Capital es lo que tenés. o no es trabajo, digamos. Claro, No sería tal considerado cual. como trabajo. En todo lo que es producción siempre es necesario los insumibles, se dicen en términos técnicos, que es todo lo que te facilita la producción, ¿sí? Por ejemplo, no sé, los artesanos en cuero, la materia prima es el cuero, digamos, que es el insumo. Se va a transformar en un producto, pero si no tengo cuero no puedo producir. Exacto. Pero también necesito el hilo y necesito la aguja como herramienta para coser. Claro, en realidad, ahí tenés, en un artesano, el cuero es la perdón, materia Néstor. prima. Sí. No, que el cuero es la materia prima y los insumos serían el hilo que usás para tinta. para la tinta para teñir. Sí. Todo eso serían los insumos. La definición más técnica entre materia prima e insumo es que el insumo desaparece en el acto productivo y la materia prima se termina transformando al producto final. Por ejemplo, no sé, una bota de cuero, el cuero es la materia prima y no sé, la electricidad para la máquina es el insumo. No sé, por ejemplo, o volvamos a esto de la verdura, el fertilizante desaparece, no es que termina siendo lechuga. En cambio, la semilla sí termina siendo lechuga, ¿no? O no sé, en el tambo. En el tambo lo mismo, la electricidad para el funcionamiento de la máquina ordeñadora. ¿Qué otra cosa puede ser insumo? El mantenimiento de la máquina, el aceite para que la máquina funcione, las correas, esos son insumibles. Claro. Y en el tambo, no sé, la alimentación de la vaca para terminar siendo transformada en leche puede llegar a ser más mirada como materia prima. Nada, podemos seguir desglosando de esta forma, pero la idea un poco es meter en caja y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando hablemos de insumos, a ver lo que decimos, cuando hablamos de factor productivo capital, no es que hablamos del capitalista o que hablamos del dinero, hablamos de un bien que sirve para hacer otro bien y me va a durar varios actos productivos, ¿no? Como tratar de ajustar lo que cada uno trae como concepto a la idea general. Ahí, avanzando un poquito, bueno, ahí Griselda puso en el chat tierra, máquinas, no sé cuándo lo pusiste, Griselda. Sí, antes cuando lo hablamos, sí, ya pasó. Bueno, pero quedó aclarado porque son dos cosas distintas, la tierra es recurso natural y la máquina es capital. Sí. Bien, perfecto. Gracias. No. Y en esto de las actividades, empezar como a desglosar algunas cosas de las actividades de producción primaria, en principio las actividades agropecuarias, que muchas las estuvimos hablando recién, tienen características que las diferencian de otras actividades agropecuarias. Una, por ejemplo, es esto de la naturaleza biológica. Cuando nosotros hablamos recién de la producción de leche, con Raquel, la vaca naturalmente está atada a un ciclo de producción de leche en su fisiología normal, ¿no? Y si hay pasto, produce leche, si no hay pasto, no produce leche. Puesto en términos muy simples, quizá un zootecnista me agarre de los pelos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Necesita de un ciclo normal o no sé, o por ejemplo, la gallina cuando hay luz pone huevo, si no hay luz no pone huevo, ¿no?
cualquiera de los productos que estemos hablando posteriormente, de la leche o del huevo, están atados a actividades que tienen animales, seres vivos de por medio, por eso lo de la naturaleza biológica, en el proceso de producción, que quizás se pueden correr un poquito según distintas técnicas, distintas tecnologías, pero sí o sí hay ciclos que se tienen que cumplir. Otra de las características tiene que ver con la amplia extensión y la amplia dispersión, están más o menos de la mano. Extensión porque requieren, como veíamos, en relación a otras actividades productivas, como puede ser las de transformación del sector secundario o las del sector terciario, necesitan de una gran cantidad de tierra para producir. Ustedes me podrán decir, bueno, pero el feedlot en relación a el engorde ¿cómo es? Común, que no es feedlot, vieron que el feedlot mete en la vaca, en vez de, no sé, usar 1000 hectáreas, usan 100 hectáreas para la misma cantidad de vacas, las encierran y comen lo que comen, bueno, lo vamos a ver un poco mejor, pero... y otras cositas más, les tienen que dar medicación para que no enfermen por las condiciones en las que están. En las que viven, exactamente. Digamos, más allá de la forma de producir, necesitan mucha mayor cantidad de tierra, como veíamos antes con los otros ejemplos, ¿no? Mucha mayor cantidad de tierra en relación a las actividades secundarias o a las actividades del sector terciario. Amplia dispersión en relación a, justamente también por la cantidad de tierras que necesitan, están dispersas en el territorio, en cualquier territorio que analicemos, el área rural. Mi mamá que me llama porque se olvida que hoy doy clase. Perdón. Están inevitablemente dispersas. Esto de la dependencia del clima es parecido o va en relación a los ciclos biológicos también, ¿no? Están atadas a los ciclos, digamos, o no solo a los ciclos, también, por ejemplo, a las inclemencias climáticas, ¿sí? No es un lugar cerrado en donde yo llueva, truene o no haya luz de sol, puedo seguir produciendo, ¿no? Tienen toda esta cuestión de que sí o sí necesitan, porque están inevitablemente más ligadas a la naturaleza. Lo mismo en relación a la dependencia de suelo, aunque estemos hablando de la producción de animales, los animales, así vayamos, qué sé yo, hablando de la cadena, ¿cómo es? La cadena esta, la trófica era, que se llamaba, la que veíamos en la escuela, que unos se comen a otros, así hablemos de esa en algún punto, el suelo termina siendo, de la cadena, termina siendo necesario para que en la otra punta de la cadena exista otro ser vivo, ¿no? Entonces hay una dependencia distinta, necesaria de suelo en este tipo de actividades. Periodicidad y estacionalidad va relacionado a esto que hablábamos de, según la especie que hablemos, o de los periodos que tengan de producción. Por ejemplo, en la producción vegetal, están atados a la producción en determinado periodo de tiempo que tiene que ver con las estaciones productivas. Por ejemplo, hay verdeos de verano y verdeos de invierno. ¿Por qué? Porque las características de esa producción vegetal hacen que se produzcan en verano y no en invierno, ¿no? A eso se refiere con periodicidad y estacionalidad. Aleatoriedad, por esto que decía yo recién, por ejemplo, de la dependencia con el clima, hace a que sea más, no tan fácil prever la producción de algo. ¿Por qué? Porque está atado a, por ejemplo, el clima, está atado a, por ejemplo, a un ciclo biológico, a enfermedades, a distintos factores que hacen que sea menos, o más eso, más aleatorio, más azaroso, que yo tenga producción que, por ejemplo, en una fábrica en donde yo tengo gente, tengo máquinas, y si se me rompe una, tengo otra, ¿sí? Como para hacer ahí sí un ejemplo burdo, usar bien la palabra burda. Un ejemplo simple.
Después esto de heterogeneidad de las condiciones ecológicas, por ejemplo en nuestro país, o las diferentes producciones, tienen diferentes necesidades, ya sea que hablemos, o es más fácil de entenderlo con producciones agrícolas, en donde hay plantas que en un lugar o con determinadas condiciones de clima, ambiente, temperatura, crecen y en otros lugares no. Entonces, mirando la producción vegetal en su conjunto, hay una heterogeneidad de necesidades en relación a condiciones ecológicas para crecer, para crecer, para vivir. Este me cuesta decirlo, perecibilidad, que sea perecedero, un producto perecedero. Si pensáramos en cualquiera de los productos que estamos hablando, de un huevo, de la leche, de la lechuga, tiene un determinado tiempo. Si yo no lo consumo, no lo como, dentro de ese determinado tiempo se malogra, o si hablo de un animal, tiene una determinada cantidad de vida, ¿sí? Si yo hablo de una vaca de cría, va a durar, visto así, con anteojos económicos nada más, determinados actos productivos. Las vacas de cría sirven, entre comillas, que está ahí, es la que está de la fotito, la derecha. Claro, el objetivo que tiene la pobre vaca de cría es producir hijos, producir terneritos, ¿no? Pero no la tengo produciendo eternamente. Tiene determinada capacidad de producir determinada cantidad, y después ya, como nosotras las mujeres, tenemos vida fértil hasta determinada cantidad de tiempo. Después dejamos de tener, o tenemos muchísima menos posibilidad, porque yo he visto noticias de mujeres de 65 años que tienen hijos, pero tenemos muchísima menos capacidad o posibilidades fisiológicas de tener hijos, ¿no? Ni siquiera por enfermedad, por nada. Me refiero al ciclo natural de un ser vivo. Entonces, eso hace que tenga, más allá de hablar de perecedero en un producto que puedo comer o no, hablamos de seres vivos que tienen determinada ciclo de vida. Por esto de la necesidad de transporte y el sistema de comercialización, viene un poco relacionado a esto de la perecibilidad, que no me sale, y un poco de que, dada la dispersión, las otras características, se producen en ámbitos rurales, aunque tenemos huerta en el medio de la ciudad, es verdad, pero yo estoy hablando en términos generales. Entonces, sí o sí implican la necesidad de prever ese transporte, porque llevo productos perecederos o llevo productos que necesitan determinada temperatura para no perder su capacidad de no enfermar, por ejemplo. Y la heterogeneidad de unidades de producción es otra, que es un poco también lo que vamos a seguir viendo. Hay diversas, así como hay muchas actividades productivas, cuando hablamos al principio como de esto de que no me salían las palabras, del ámbito rural, que es complejo y diverso, es justamente por esto, ¿no? Porque hay multiplicidad de actividades. Esas que están ahí de la producción primaria son como las tres principales divisiones, ¿no? Que hablábamos al principio. Agrícola o ganadero, o sea, producción vegetal, no sé si se ve ahí la fotito, producción vegetal, y ganadero, producción animal. Ganadero ahí pensando en, por ejemplo, vaca, ovino, cabra, bovino, aves no se suele referir a como producción ganadera, pero estamos hablando de producción pecuaria. En términos generales, ganadero nos referimos más al ganado ovino, bovino, caprino, lo que les decía recién, ¿no? Y después tenemos producciones mixtas, en donde hay de una y de otra. Hay unidades productivas en donde producen, por ejemplo, pastura para que el animal coma y para, no sé, hacer